Dios bendiga en esta preciosa noche, amén, a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia realmente de fe de la cooperativa Andrés Quiñones. Un saludo especial para todos los hermanos ahí en la isla Trinitaria. Igualmente quiero saludar en este tiempo también a mis hermanos y familiares allá en el sur de Guayaquil, en Durán también, y también a aquellos, unos primos que tengo también ahí en Machala, que nos están también siguiendo en este estudio del libro de Apocalipsis bajo el tema tiempos finales. También quiero enviar un saludo especial en esta hora a mis hermanos, amén, y familiares allá en Italia y España. De manera especial a mi hermano Joffre Liu, amén, y también a Viviana Guzmán, a Mabel, amén, y todos aquellos que están observando también allá en Grecia, a nuestros hijos espirituales igualmente, amén, como es obviamente a Carlos Vargas y a su esposa Magdalena, y también en España a nuestro hijo espiritual también Paul. Dios me lo bendiga de una forma especial en esta hora. Hoy vamos a continuar el estudio que iniciamos la semana pasada en cuanto a un tema especial obviamente que requiere ser bien estudiado y analizado, como es tiempos finales, que basado básicamente al libro de las revelaciones, como es el libro de Apocalipsis. Veíamos en días anteriores también en cuanto a los pasos previos para que se diera la segunda venida de Cristo y posteriormente lo que se conoce también como el rapto de la iglesia. Y vimos obviamente basado en Mateo capítulo 24, verso 14, que uno de los pasos previos para que Cristo venga acá a la tierra es que dice ahí Mateo 24, 14, y cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Yo también le manifesté que la expresión fin ahí no se refiere al final de un siglo, ni un milenio, ni tampoco al final obviamente de la humanidad en esta tierra, sino más bien al fin, obviamente a un final en cuanto al periodo de establecimiento y de permanencia de la iglesia de Jesucristo aquí en esta tierra. Amén. Y obviamente le decía, una vez que ya el evangelio sea predicado a todo el mundo, a todas las naciones, entonces obviamente se va a producir, le decía, un primer acontecimiento, como vimos obviamente el día domingo, como es el rapto de la iglesia. Y como lo expresa obviamente ahí en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16-17, donde la Biblia manifiesta que el Señor mismo, con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, obviamente, van a resucitar y se encontrará con el Señor en las nubes. Luego nosotros, separados los que vivamos, los que estemos con vida, también seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces vimos, obviamente, hablamos el día domingo en cuanto al rapto de la iglesia, cuándo se producía, amén, y es el tiempo propicio, amén, por lo que estamos viendo y estamos viviendo en este tiempo 2020 como es una pandemia de orden global, de orden prácticamente mundial, donde ya casi la mayor parte de los 194 países que conforman este planeta lamentablemente han sido infectados. Nosotros mismos, acá en Ecuador obviamente ya se habló hoy día de más de 1041 infectados aproximadamente, y es preocupante la situación. Pero confiamos en que la misericordia de nuestro Dios, obviamente, amén, siempre estará con nosotros. Sabemos que Ecuador es un país, amén, de pueblo creyente, sobre todo Guayaquil, Guayas. Es un pueblo bien grande, amén, que estamos aquí sirviendo al Señor y buscando cada día de su presencia. Hoy vamos a continuar, amén, y vamos a ver obviamente ya los acontecimientos una vez que la iglesia ha sido raptada, llevada por el Señor. Se viene un acontecimiento aquí en la tierra. Y obviamente lo primero que se viene es lo que se conoce, y es el tema de hoy, es el gobierno universal del anticristo. La palabra anticristo viene del término anti, que significa obviamente en contra de. Y Cristo, amén, nuestro Salvador. Entonces el término anticristo significa uno que es contrario, opuesto a Cristo. Amén. Listo. Ahora, vayamos a ir rápidamente aquí Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10. Y dice lo siguiente. Dice Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón,
que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio, amén, autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En este capítulo 13, amén, lo he tomado como referencia para tener este estudio en cuanto al gobierno propiamente universal del anticristo. Cuando hablamos de un gobierno universal, amén, hablamos de alguien que va a gobernar obviamente todo el mundo. En este momento tenemos una pandemia de orden universal, de orden global. Está prácticamente infectando ya casi a la mayor parte, a casi a todas las naciones del mundo. Cuando aparezca este anticristo, amén, él también va a gobernar a todas las naciones, a todo el mundo. Amén. Ahora, el apóstol Juan dice aquí en el versículo 1, ha sido una descripción de cómo Dios le muestra, amén, a este personaje. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. En el versículo 2, aquí manifiesta obviamente, amén, la forma que tiene esta bestia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Amén. Entonces, lo que el apóstol Juan aquí está observando, amén, es que él, estando parado ahí sobre la arena del mar, de repente él ve que subía, amén, subía del mar, obviamente una bestia. Y esta bestia, obviamente, aquí lo explica en el versículo 2 de Apocalipsis 13, tenía 3 características, amén, o 3 rostros, por llamarlo así. Dice: y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Si retrocedemos un poco y nos vamos rápidamente al libro de Daniel, porque Daniel nos explica con mayor claridad quiénes eran o quiénes representaron, amén, estos 3 símbolos que aquí Juan lo está describiendo, amén, y le indico. En el versículo 4 de el profeta Daniel, dice así, el capítulo 7, la primera, hablando de las 4 bestias que a Daniel le fue revelado, la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en esta, o sea, de pie, sobre los pies, dice, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Entonces, la primera bestia que aquí menciona Daniel, amén, de alguna manera, es prácticamente, amén, la tercera bestia que aquí declara Juan. Juan declara que la primera semejanza de bestia que ve aquí era obviamente semejante a un leopardo, y eso está en el versículo 6. Después de esto, dice Daniel, miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Quiero explicarle el significado de cada una de estas bestias, amén, que Juan aquí los ve, o se les he mostrado, y cómo Daniel las explica de mejor forma, un poquito más, con mayor amplitud. Estas 3 bestias representaron en el tiempo antiguo 3 grandes imperios. Le indico. Primeramente apareció el imperio babilónico, quien tomó prácticamente, amén, de alguna manera al pueblo judío y lo llevó cautivo durante 70 años. El imperio de Babilonia, con su rey principal llamado Nabucodonosor, él básicamente, amén, fue que instauró o levantó este imperio. Este imperio simbólicamente era representado, escuche bien, con un león. De hecho,
en el palacio de Nabucodonosor, en los escritos, se ve obviamente que ahí estaban unos leones delante de él. Entonces, esta bestia que ve Nabucodonosor, ¿sí? y la representa con un león, se refiere obviamente también entonces al imperio babilónico. La segunda bestia que también ve Juan acá es otra obviamente semejante, dice, a un oso, versículo 5. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía, dice, en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, así levántate, devora mucha carne. El imperio que aquí aparece bajo el símbolo del oso representó al imperio medo-persa. Estos dos imperios se combinaron, se fusionaron en tiempo de Ciro y Darío. De hecho, dice que este oso se inclinaba más a un lado porque el imperio persa, era mucho más fuerte que el imperio medo. Y obviamente se refería básicamente, si mal no recuerdo, al imperio persa dirigido por Ciro. ¿Cuál es la situación aquí? Entonces, estos dos imperios, de alguna manera, son los que menciona aquí el apóstol Juan. Pero hay un tercer imperio en el versículo 6, que Juan lo menciona primero. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Le recuerdo, el imperio de leopardo representó al imperio griego, cuya cabeza o cuyo líder principal fue Alejandro Magno, el macedonio. Él, de joven, levantó todo un imperio, conquistó todo el mundo, rodeado por lo que se conoce como el mar Mediterráneo. ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando aparezca el anticristo, dice la Biblia, que él también dice que saldrá, subía del mar. El mar que rodea, quien creyera, aquellos países, aquellos pueblos, que obviamente era el mar y es el mar Mediterráneo. Si usted se da cuenta de algo, si usted coge un mapa mundi, y usted lo abre, en la parte donde está ahí justamente este mar Mediterráneo, usted va a ver que en la parte norte se encuentra Europa, en la parte noreste y hacia el sur se encuentra obviamente lo que es el continente asiático, entre ellos China y también el pueblo árabe. Y si usted lo ve hacia la parte sur, está el continente africano, entre ellos Egipto. Amén. Entonces, aquella bestia que subía del mar, la palabra mar también es un vocablo de manera simbólica que se utiliza aquí en Apocalipsis, porque el mar representa muchas aguas, y las muchas aguas representan obviamente multitudes, muchedumbre. Es decir, miles y millones de personas que de alguna manera moran o cohabitan alrededor del mar Mediterráneo. Amén. De hecho, el continente asiático, el asiático, cuenta prácticamente con una población de 4.263 millones de habitantes. De hecho, el continente europeo cuenta aproximadamente con una población de 743 millones 390 mil habitantes, para que tengamos una idea. Y el continente africano, para que tenga una idea, cuenta con 1.352 millones de habitantes. Si usted suma todo aquello, usted se va a dar cuenta, que estamos hablando de aproximadamente cerca de 6 millones de habitantes. Cerca de 6 mil millones de habitantes. Y la población actual total en este planeta suman aproximadamente 7.795.470.000. Es decir, esta es la población total. Y hay cerca de 6.000 millones, escuche bien, que prácticamente rodean, naciones que rodean o que están ahí, se fueron levantadas alrededor del mar Mediterráneo. ¿Por qué les digo esto? Porque el anticristo, este personaje reconocido aquí también obviamente como la bestia, se va a levantar en medio de esa multitud, en medio de esos millares, millones obviamente de habitantes. Amén. Ahora, entonces, estos 3 símbolos que Juan aquí, lo expresa en el capítulo 13,
que cuando ve subir aquella bestia, amén, del mar, tenía, dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Quiero que vayamos viendo lo siguiente. En la primera parte, cuando dice, y vi subir del mar una bestia, y le expliqué en el versículo 2 que la bestia tiene, amén, obviamente, semejanza de leopardo, de oso y de león, y que a la vez estos representan 3 imperios. Lo que está diciendo es que el anticristo tendrá dentro de él la capacidad, el poder, el direccionamiento, la organización de guiar, amén, o tener la capacidad que tuvieron estas 3 mentes, estas grandes mentes. Porque estas personas, estos personajes, como el rey Nabucodonosor en Babilonia, este personaje como Ciro y como Darío, levantaron imperios como fue el imperio Medo-Persa. Y estos personajes también, obviamente, como Alejandro Magno, que también en su juventud, muy joven, levantó con mucha rapidez. Por eso a él se lo relaciona, se lo representa con el leopardo con 4 alas. Porque Alejandro Magno, él no corría, él volaba. Amén. Prácticamente en sus batallas, en sus combates, y de manera tan rápida que siendo un joven de apenas 30 y pico de años, ya había conquistado todo el mundo que se conocía hasta aquel entonces. Desde Europa hasta la India. Todo lo conquistó desde muy temprana edad. Ahora, luego aquí también la Biblia obviamente nos menciona o hace referencia a que esta bestia, dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Quiero que vayamos un poquito más adelante, amén, para ir entendiendo en cuanto a quiénes son propiamente, amén, estas 7 cabezas. Si mal no recuerdo, en el capítulo 17 de Apocalipsis, amén, la Biblia aquí obviamente hace mención, capítulo 13 de Apocalipsis, capítulo 17, hace referencia, amén, a quienes obviamente eran estas 7 cabezas. Vaya a su Biblia, aquí en el capítulo 17 de Apocalipsis, porque aquí de alguna manera explica, dice el versículo 9 en adelante, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, y escuche esto, sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Quién es esa mujer? Subamos un poquito ahí mismo en el capítulo 17, retrocedamos un poco en los versículos y veamos lo que dice el versículo 3 y el 4. Dice aquí Juan, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y escucha el 4, aquí habla más de la mujer. Y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Quiero que vayamos entendiendo una gran realidad. Cuando venga el anticristo, cuando él haga su aparecimiento en esta tierra, amén, básicamente él va a hacer lo que se llama pactos, acuerdos, amén, y convenios con las naciones más poderosas de este mundo. Entre ellos, amén, cuando la Biblia menciona 7 cabezas, es que el enemigo va de alguna manera a servirse del servicio, del respaldo y del apoyo de 7 líderes mundiales. Pero estos 7 líderes mundiales obviamente tendrán que tener lo que se llama influencia de orden mundial. Por ejemplo, si hablamos de influencia en el ámbito religioso de la religión, si usted revisa o revisamos un poquito, ¿cuáles son los grupos religiosos más grandes en este planeta? En este momento hay 2 grupos que son los más grandes. Número 1, la Iglesia Católica Romana a través del Vaticano en Roma. Y escuche esto, hermano. Si usted revisa, usted se va a dar cuenta de lo siguiente, que existen actualmente, amén, un 16%
de practicantes o seguidores aparentemente, aunque sea de nombre, del catolicismo o adeptos. Y eso representan 1.247 millones. El segundo grupo religioso, por llamarlo así, es obviamente el Islam, con una población bastante numerosa, más de 1.200 millones de musulmanes, y ellos, de alguna manera, escuche bien, también representan casi el mismo porcentaje, casi el 16%, es decir, otros 1.242 millones, amén, de adeptos. Ahora, les decía, el anticristo, el hijo de Satanás, o el hijo de la serpiente, o el hombre inicuo, este varón, le decía, buscará hacer pactos y convenios para poder gobernar al mundo. Por eso buscará líderes, amén, de influencia de orden mundial. Líder, obviamente, le decía, en el ámbito, número uno, religioso, y obviamente él va a hacer, de alguna manera, va a hacer pacto, amén, con la cabeza principal. Usted y yo sabemos quién es la cabeza principal en la religión católica. Todos lo conocemos, amén. Y su habitación, su lugar, es obviamente Roma, allá en Italia. Pero déjeme decirle que de alguna manera, hasta donde entiendo, Roma, amén, es como una nación dentro de otra nación llamada Italia. Roma es como el rezago, lo que quedó del Imperio Romano, amén. Y vamos a ver más adelante que el Imperio Romano, amén, por cierto, el Imperio Babilónico de alguna manera se inició, pero culminó. ¿Por qué? Porque el siguiente imperio medo-persa los conquistó con Ciro y Darío. Luego el imperio medo-persa con Ciro y Darío fue conquistado obviamente por el imperio griego con Alejandro Magno, un joven. Y luego que muere Alejandro Magno, dice que sus 4 generales se repartieron prácticamente a aquellas naciones conquistadas, y de alguna manera luego se levantó un cuarto imperio que fue el imperio romano, reconocido como el imperio de hierro. Pero en ninguna parte de la Biblia, amén, y de alguna manera también fue conquistado por los romanos. Pero el imperio romano no fue conquistado por ningún otro reino o nación. El imperio romano, escuche bien, en el camino, amén, se fue prácticamente como desvaneciendo, como desapareciendo. Y quedaron rezagos. Y uno de los rezagos más fuertes que ha quedado de aquel imperio romano es obviamente Roma. Para que me entienda, el Vaticano. Para que me comprenda un poquito mejor, la religión católica. Es obviamente lo que quedó como rezago de aquel imperio llamado el Imperio Romano. Entonces, el anticristo se va a servir aún de este grupo religioso, amén, como es obviamente la Iglesia Católica, porque tiene un gran número de adeptos, son cerca de 1.247 millones de adeptos. Y es precisamente lo que el anticristo va a buscar, porque si alguien desea gobernar al mundo, tiene que unirse a los grandes, a los que tienen influencia mundial. Y el enemigo lo sabe. El hijo de Satanás, que es el anticristo, lo entiende y lo reconoce. Y antes de seguir avanzando, yo quisiera hacerle una reflexión. Usted se ha preguntado por qué el anticristo no se presenta en este tiempo. Hemos tenido varias crisis. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la recesión, y por cierto la Segunda Guerra Mundial fue producto de la recesión de los años obviamente 29 y 30, que llevó finalmente en el año 39 o 40 a la Segunda Guerra Mundial. Cuando hubo la situación de la caída de las 2 torres, ahí en Estados Unidos, amén, obviamente años más tarde hubo crisis financiera. De tal manera que yo recuerdo, amén, como economista, que en el año 2008 se levantaron algunas personas, personajes, empresarios, líderes de diferentes países del mundo, y de alguna manera pedían a grito, y aún cierto grupo religioso también lo pedía.
Y decían ellos, necesitamos a un hombre, a una persona con la capacidad que pueda gobernar y terminar con los problemas subsistentes en este planeta. ¿Cuáles son los problemas más grandes y más graves en toda sociedad? La falta de empleo, la falta de recursos, la falta de alimentación. Son los problemas que más se suceden en los países en el mundo entero. Y yo recuerdo que en el 2008, amén, se reunieron un grupo de economistas para tratar de armar un modelo económico, el cual sea posiblemente suficiente, que dé solución al desempleo. Amén. Y por cierto, en este momento, con la pandemia del coronavirus que estamos viendo, muchas personas están siendo desempleadas. Muchos, miles, y en el mundo, millones desempleados. Con este problema, escuchen bien, lamentablemente la economía en el mundo se está estrechando, se está encogiendo. Y eso es un problema. Ya tenemos con este problema desde el mes de enero de manera fuerte hasta la fecha, y acá en el país de febrero, en Ecuador. Y ya estamos en marzo. Si la situación continúa y no se termina, no se la para pronto, de aquí para el mes de junio, Dios no lo permita, si esto continúa, la situación será bastante grave hablando de manera económica. Y déjeme decirle algo. Este momento y este tiempo sería el momento adecuado para que apareciera el anticristo. Y de hecho algunos lo están pidiendo. Pero la Biblia me dice en 2 Tesalonicenses el motivo por el cual el anticristo todavía no puede presentarse obviamente en esta tierra. Vaya a su Biblia, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 y 8. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, se refiere al hombre inicuo, al anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene. La pregunta es ¿quién? ¿A quién se refiere con la expresión? Solo hay quien. Amén. Al presente, o sea, en este tiempo lo detiene obviamente en su venida. Dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es ese quién? Ese quién somos la iglesia de Cristo. Mientras la iglesia de Cristo estemos aquí y no se produzca el rapto de la iglesia, el anticristo, el hombre inicuo, el hijo de Satanás, la bestia como lo llama Apocalipsis, no podrá mostrarse y no podrá obviamente darse a conocer al mundo. Hasta el día que la iglesia de Cristo en el rapto seamos levantados. Cuando la iglesia de Cristo sea levantada y nos encontremos con el Señor en las nubes, entonces esta tierra, este planeta, quedará de alguna manera, escuche bien, deshabitado del cuerpo de la iglesia de Cristo aquí en esta tierra, y también será de alguna manera obviamente abandonado porque el Espíritu Santo se irá con nosotros. ¿Qué le parece eso? En este tiempo el Espíritu Santo es el que redarguye, es el que te contrista, es el que te guía a que reconozcas que necesitas cambiar tu vida, que necesitas de Dios y de Cristo como tu Señor y suficiente Salvador. Es el que trata con la gente, el que redarguye. Es el que de alguna manera nos trae a recordación todas las enseñanzas de Cristo en esta tierra, como lo expresa Mateo capítulo 28, 19 y 20. Amén. Él es el que nos va a hacer acuerdo de todas las cosas que Cristo hizo, habló, amén, y de alguna manera encargó a la iglesia a hacer en esta tierra. Entonces, sigamos. Les decía, el anticristo entonces no puede manifestarse todavía. ¿Por qué? Porque sencillamente la iglesia todavía estamos aquí en la tierra. Dice el 8. Y entonces, es decir, cuando la iglesia seamos quitados, dice aquí el 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, el hijo de Satanás, a quien el Señor más adelante, amén, en su tiempo, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Porque el anticristo, desde su aparecimiento hasta su finalización de su periodo de gobierno universal, obviamente él va a ser terminado.
y será Cristo mismo quien prácticamente termine con él y con todos sus seguidores o adeptos. Si usted retrocede un poquito, amén, para poder entender cuántos años finalmente es que el anticristo va a estar o a gobernar en esta tierra. En el libro de Daniel, capítulo 9, si mal no recuerdo, la palabra de Dios me manifiesta, amén, en el 9, versículo 27. Ahí lo aclara de manera específica. Y dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Sabe lo que está determinado para el anticristo? El juicio o los juicios de Dios sobre esta tierra. Aquellos que se dejen marcar, aquellos que le sigan, aquellos que lo veneren, su imagen, y se marquen su nombre, lamentablemente aquellas personas, sobre ella, amén, se va a derramar todo un grupo de juicio, que eso veremos más adelante, o los 3 grupos de juicio, amén, que manifiesta la palabra del Señor. Entonces le decía, ahora, estas 7 cabezas le decía que de alguna manera el anticristo va a buscar conectarse con ellos, hacer acuerdos, pactos, convenios con ellos. No serán cualquier persona, serán líderes mundiales en el ámbito religioso y también en el ámbito bélico o armamentista, como por ejemplo Rusia. Rusia es el país actualmente, según datos, amén, que está bastante armado. De hecho, Rusia actualizó su armamento bélico, amén, hasta el 2015, si mal no recuerdo, lo actualizó, amén. Y de alguna manera es una nación, es una potencia bélica. Pero también tenemos a otra nación que es una potencia bélica, que es Estados Unidos. Y lo que lo hace superior a Estados Unidos en relación a Rusia es que Estados Unidos, además de ser una potencia bélica, también es una potencia económica. Y de esa manera, amén, lo hace superior que Rusia, hasta ahora, o por el momento. Hay otra nación, obviamente, o grupo de naciones, llamada la EAU o EAU, que representa a los Estados Árabes Unidos. Entre ellos está Irán, con una población bastante alta, casi la población que tiene obviamente acá en Sudamérica, como es Brasil, más de 200 millones, si mal no recuerdo, de habitantes. Y escuche esto. Entonces, de esos países o con esos países es que el enemigo va a hacer acuerdos, amén, va a hacer pactos. Y obviamente también, de alguna manera, Israel estará involucrada inicialmente. Inicialmente Israel, de alguna manera, va a respaldarlo al anticristo. Inicialmente. Porque el gobierno del anticristo se va a desarrollar en 7 años. Porque lo que aquí habla Daniel en el capítulo 9, amén, nos habla obviamente de la profecía de las 70 semanas. De hecho, 69 ya se han cumplido. Y falta la última semana. Una semana no de días, sino de años. Y esta última semana de 7 años es la que tendrá que cumplirse. Y es la que se va a cumplir precisamente con la presencia del anticristo en esta tierra. Entonces, en estos 7 años que va a gobernar el anticristo, los primeros 3 años y medio, lo que él va a hacer, lo que va a procurar es engañar al mundo entero. O por lo menos aquellas personas que finalmente decidan seguirlo a él y caminar con él. Amén. Ahora, ¿cómo será el advenimiento, por llamarlo así,
de este anticristo o de esta bestia, como lo menciona la Biblia. Vaya a su Biblia mismo, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 9 al 12. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 9 al 12. Amén. Dice así, perdón, acá está. Escuche esto. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y el amor de la verdad se refiere al amor de Cristo a la humanidad y obviamente a la palabra que Cristo trajo e implantó en esta tierra, como es el Evangelio, amén, de salvación. Perdón. Dice el 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. En el tiempo del anticristo, el Espíritu Santo no estará en esta tierra. Hoy todavía está. Hoy todavía Él te puede redarguir. Hoy te puede Él invitar a acercarse a ti y decirte, cambia tu vida. Busca a Dios. En Él está la salida. En Él está la respuesta a tu problema, a tu situación, a tu enfermedad. Y por cierto, ya mismo al final de esta enseñanza, voy a estar orando por todas aquellas personas que están enfermas y aún aquellos que se encuentran infectados o le han detectado este famoso coronavirus o COVID, amén, 19. Estaremos orando. Porque una de las cosas o uno de los poderes que Dios ha dado a la iglesia es la capacidad de sanar. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 17, la Biblia manifiesta claramente y dice lo siguiente. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿En quién? En Cristo. Jesús dice, en mi nombre, o sea, en el nombre de Él, en mi nombre, dijo Cristo, echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y eso yo lo creo. Y muchos cristianos lo creemos. Quizás no todos, pero muchos sí lo creemos. Aunque tomares o bebieres cosas mortíferas, no te hará daño. Nada te dañará. Hollarás serpientes y escorpiones y no te dañarán. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. Y espíritus ministradores, como son los ángeles, son los que nos guardan. Yo antes salí un momento a hacer algo a un mercado y luego fui a otro lugar. Y yo pude ver en algunas personas, aquí cerca donde yo vivo, me acerqué y esta persona ya no es que está preocupada, amén, sino que está como aterrorizada. Siente miedo. Ni siquiera se acercó a tomar el papel que tenía que recibir. Déjelo por ahí, déjelo por ahí. Amén. Hay un miedo que lamentablemente está afectando a la sociedad casi en el mundo entero. Y Ecuador no es la excepción. Déjeme decirle que con Cristo en tu vida, tú andas tranquilo. Antes cuando fui a aquel mercado, yo llegué no porque quiera contradecir al gobierno, para nada. Yo me sujeto a las autoridades. Amo mi país y me acojo a las leyes. Pero cuando llegué ahí, como cosa de Dios, alguien se me acercó, me vendió y compré y me puse uno. Porque para entrar al mercado exigían ponerse aquello, si no, no podía entrar a hacer las compras. Simplemente. Ya no depende de uno. Pero le digo honestamente, la Biblia me dice que lo que usted y yo confesamos, eso se produce. Si usted comienza a confesar que usted se va a infectar con esa pandemia llamado coronavirus, usted se va a afectar. Si cree que se va a afectar. ¿Cuál es la diferencia que yo puedo ver hoy, en este tiempo? Es que la gente sin Cristo está asustada,
está alarmada, está viviendo como en pánico, desconfía de todo el mundo, no confía en nadie. Amén. Y el problema es que ni siquiera confían en Dios. Porque si confiaras en Dios, andarías tranquilo. Sea que cargues o no aquella protección, andarías tranquilo. Amén. Porque yo lo veo que cargan esos instrumentos, amén, ahí, esos aparatos, ahí en su boca, cubriendo su nariz. Está bien, por precaución. Pero no muestres temor ni terror. Amén. Porque hay una persona, hay un ser llamado Jehová, Dios de los ejércitos, que tiene la capacidad para guardarte. Y la Biblia me dice que ninguna plaga tocará mi morada. No es jactancia, es certeza. Porque la fe, según Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La pregunta es, ¿qué es lo que tú estás esperando? Porque yo estoy un poquito preocupado a veces viendo a algunos cristianos también un poco preocupados. Unos más que otros a veces. Y eso no puede acontecer, eso no debería de acontecer entre nosotros, los cristianos. Amén. Porque se entiende que dentro de nosotros habita un ser sobrenatural que se llama la persona, el Espíritu Santo. Y Él nos guarda. Y Él nos protege. Amén. Y si vivimos, dice la Biblia, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. No tienes por qué andar temiendo. Está bien, cúbrete, ten precaución, usa aquel protector, aquella mascarilla, está bien. Algunos, bueno, usa guantes, está bien, usa lo que tú quieras. Pero entiende algo, que el que te salvaguarda, si eres hijo de Dios, no es la mascarilla, no son los guantes. El que salvaguarda tu vida, tu integridad física y espiritual, se llama Jesucristo, por intermedio de su Espíritu Santo. Pero sigamos, escuche esto. Entonces, este anticristo, que la Biblia habla aquí, que tiene siete cabezas, y le decía, son 7 líderes de influencia mundial, entre ellos el líder religioso, como la Iglesia Católica, como el Islam, amén. También obviamente líderes bélicos como Rusia, como Estados Unidos, como Gran Bretaña, como China mismo, como Corea del Norte, amén. Son países bélicos de alguna manera. Pero cuando yo revisaba y decía, ¿quiénes podrán ser realmente estos 7 países que menciona aquí? Podía haber una gran realidad, que difícilmente se trata de Estados Unidos, posiblemente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no está bañado ni rodeado del mar Mediterráneo. Esos 7 líderes, o sea, 7 cabezas, porque son 7 reyes, dice la Biblia, amén, son 7 reyes, amén, saldrán de esos grupos de naciones, bien sea de Europa, bien sea de Asia, o bien sea de África, amén. De uno de esos grupos de naciones es que va a salir el anticristo. Porque Estados Unidos y Gran Bretaña, amén, o Inglaterra, son 2 naciones hermanas. De hecho, recordemos que Estados Unidos es como el hermano menor del primogénito de José. Y si usted recuerda, cuando Jacob iba a morir y José le llevó a sus 2 hijos, José tomó sus manos, amén, para bendecir, y no bendijo de manera especial al mayor, sino al menor, y cruzó las manos. Y José le dijo, padre, no es así, acá está el mayor. Y él dijo, yo sé lo que estoy haciendo. Porque obviamente Jacob, guiado por Dios, estaba bendiciendo a aquel que sería mayor. Y ese mayor hoy representa a Estados Unidos. Y ese menor, por llamarlo así, de la bendición, representa a Gran Bretaña. Por tanto, esas 2 naciones, bajo ningún concepto, creo yo, sean posiblemente, amén, una de las 7 cabezas que vayan obviamente a respaldar al anticristo. En mi posición, quiero que me entienda, no lo dice la Biblia.
Estoy dando mi apreciación, porque la Biblia no te da nombre de nadie, ni siquiera de la nación posiblemente donde va a surgir el anticristo, peor de las 7 cabezas. Pero por asunto de investigación geográfica, por asunto de investigación bíblica, de descendencia de los hijos de Jacob, de las 12 tribus, tú puedes reconocer finalmente, tengo 31 años en los caminos del Señor, ¿sí? Y no soy un fanático del Evangelio. Soy una persona que le cree a la palabra, que ama la palabra, que ama la verdad y que ama la justicia. Aborrezco la mentira y aborrezco la injusticia, venga de quien venga o de donde venga, ¿sí? Siempre he sido así, es mi forma de ser, Dios me hizo así. Pero quiero que continuemos con esta situación. Ahora, ¿qué es lo que hará básicamente el anticristo? Escuchen lo que el anticristo básicamente va a hacer. ¿Qué es lo que la gente está esperando hoy? ¿Qué es lo que la gente va a esperar ya mismo cuando termine esta pandemia? Amén, con la misericordia, por la misericordia de Dios en esta tierra. Les decía hace un momento, a más de vidas perdidas, amén, clínicas que están totalmente aglomeradas, ya no tienen espacio para recibir más personas infectadas en los diferentes países, aún en los países desarrollados del mundo, como Italia misma, amén, no se alcanzan, amén, no hay cama para tanta gente. Aquí en el Ecuador nos están diciendo, si usted hace tal cosa, en su propia casa, aíslese, preferible, porque ya está quedando poco espacio para recibir más personas infectadas. Y es una realidad. Amén. Ahora, ¿qué es lo que este anticristo va a hacer? Y escuche lo que él básicamente va a hacer. Número 1, él va a terminar con los conflictos y enfrentamientos entre Israel, allá en el Medio Oriente, amén, y el pueblo palestino y el pueblo árabe, que de alguna manera por siglos, amén, ha querido terminar con la nación de Israel, cosa que nunca lo va a lograr. Nunca lo va a lograr. Porque le decía días atrás, Israel es el reloj, por llamarlo así, amén, del mundo para la venida de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que él va a hacer? Este gobernante llamado el anticristo, él va a terminar con los conflictos y va a hacer pactos de paz entre Israel seguramente, los palestinos y el pueblo árabe. Va a hacer pactos de paz. También con las guerrillas, quizás en Colombia, en países también allá en Europa. Va a hacer acuerdos de paz, amén, que van a durar, ¿sí? No 7 años, sino 3 años y medio. Porque en los primeros 3 años y medio, este anticristo, este hombre inicuo, este blasfemo de Dios y de sus santos ángeles, amén, él básicamente va a engañar al pueblo, porque es hijo del padre de la mentira llamado Satanás. Amén. Escuche esto. Entonces lo que va a hacer acá en la tierra, cuando él se presente ya con esas 7 cabezas que lo van a respaldar, esas 7 naciones, amén, o grupo de naciones, o reino, como se lo quiera llamar, que lo van a respaldar a él, entonces él va a emitir algo que el mundo entero, y le decía, el 2008 para acá lo viene pidiendo a grito, aún más ahora. Cuando termine esta situación, la economía estrecha, más gente desempleada, menos producción, porque se irá recuperando poco a poco. Amén. Y escuche esto. Número 1, terminará con las guerras en Medio Oriente, los conflictos. Número 2, va a terminar con el desempleo, que es otro problema de orden mundial, el desempleo en el mundo. Y esto va a permitir que todas las personas tengan recursos, dinero en sus bolsillos. ¿Qué más? Número 3, va con esto obviamente a terminar con la pobreza en este planeta. Uno dice, wow, está bueno, ¿no? Escucha lo que el anticristo va a hacer, pero tiene un precio que se llama la condenación de tu alma. Lo que él va a ofrecer, lo que él va a dar, tendrá un precio que se llama la salvación de tu alma. ¿Sí? Escuche esto. ¿Qué más? Número 4. Va a ser que termine la desigualdad de orden comercial con las llamadas tasas arancelarias, donde un país, cuando tú llevas tu producto, tú tienes que pagar una tasa, un arancel, amén, de exportación para que tus productos se puedan vender allá. De hecho,
Muchos países no cuentan, amén, obviamente con esta libertad de ingresar sus productos. Y se hacen ahí, no sé, ciertos convenios, amén, para poder ingresar los productos de país A a país B. Y esto impide que cierta mercadería o ciertos productos obviamente puedan ser vendidos aún en otras naciones porque le ponen impedimentos para que no ingrese, simplemente en parte para cuidar sus mercados locales, por llamarlo así. De hecho, la mayoría de los países lo hacen, mucho más en este tiempo de crisis que estamos viviendo. ¿Qué más? Él va a prácticamente, escucha bien, va a terminar, va a abrir la frontera, se va a terminar la solicitud de visa para cruzar de una nación a otra, aún de un continente a otro. Ya no habrá necesidad, amén, de que se solicite visa a nadie, para nada. Porque obviamente todas aquellas personas que habiten o que vivan en tiempo del anticristo, amén, la Biblia me dice que tendrán que dejarse marcar. El famoso chip que se habla hace muchos años, que ya ha sido implantado en animales, en algunas personas también, en mascotas, en algunas personas, por cierto, amén, en algunos políticos, en algunos artistas, se les ha implantado para que nadie los vaya a secuestrar, los vaya a raptar y poder ubicarlos con rapidez donde están y encontrarlos. ¿Qué más? Escuche bien. También obviamente, le decía, más de abrir frontera, se va obviamente, amén, de alguna forma se van a terminar todo tipo de situación de clase social, es decir, no habrá aparentemente en esos 3 años y medio un rechazo a la clase social, por llamarlo así. Todas estas aparentes ventajas que se vienen, que va a hacer el anticristo, que va a implantar, es lo que va a hacer que miles, millones de gente quieran seguirlo a él. Escucha esto. Pero le decía, pero aquellos que se nieguen a aceptar la marca, sea en su mano o en su frente, lamentablemente no podrán comprar ni vender. En el mismo verso 13 de Apocalipsis, en los versículos de más adelante, estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, escuche esto, dice así en el verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, o sea, las personas, la sociedad en el mundo, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, amén, que es el número 6, y su número es 666. ¿Por qué? Porque él no es un hombre, es una bestia. ¿Por qué? Porque tendrá dentro de él, como decía al principio en su visión que se le mostraba obviamente a Juan, amén, al apóstol Juan, es que estas 3 cabezas que dominaron y levantaron prácticamente reinos, imperios completos, van a estar dentro de un solo hombre llamado el anticristo. ¿Usted se imagina aquel poderío que este hombre va a tener? Amén. Será una persona obviamente muy versada en palabra, con un poder de convencimiento terrible, de tal manera que naciones poderosas se le van a unir. Entonces, cuando aparezca este anticristo, amén, lamentablemente muchas personas serán engañadas. Y aún más, leíamos hace un momento, que de alguna manera aquellos que se queden, creo que me entiendan esta parte muy bien, aquellos que no sean llevados con nosotros en el rapto de la iglesia del Señor, escuche bien, lamentablemente los que se quedan, de hecho van a conocer al anticristo, van a observar su gobierno, van a ver lo que él dice. La pregunta es, para aquellos que han escuchado, amén, y nunca han recibido a Cristo, nunca lo hayan hecho, ellos posiblemente, de alguna manera, tendrán una oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque, y eso lo vamos a ver más adelante, que ángeles en los cielos andarán predicando el mensaje salvador de Cristo. Que 2 testigos estarán predicando. Que los 144.000, 12.000 varones
escuche bien, que no dicen mentiras ni hablan mentiras, sino que hablan con la verdad y viven con justicia. Ellos, esos personajes, de alguna manera estarán difundiendo la palabra o hablando del Señor, amén, en esta tierra mientras dure el gobierno del anticristo. En los próximos días vamos a ver también algo que es importante reconocer y entender, pero quiero que terminemos, amén, hasta el versículo 10. Listo. Dice, y su boca como boca, pero en el verso, ya estamos así en el verso 1. Dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vaya a subir Apocalipsis capítulo 17, amén, donde leíamos hace un momento, en el 17, donde obviamente nos habla aquí y menciona aquellos cuernos. Escuche esto. Dice aquí en el verso 10. El 9, perdón. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Ya le indiqué hace un momento que es la mujer y que es un líder religioso, que bien podría ser, amén, la religión católica o la religión del Islam. Amén. Sigamos. El 10. Y son 7 reyes, estos 7 montes son 7 reyes. 5 de ellos, dice Juan, ya han caído. Amén. Uno es. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Es decir, 7 años. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí llama algo la atención. Hay varias posiciones en lo que dice el versículo 10, donde dice, y son 7 reyes. O sea, las 7 cabezas, los 7 montes son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Escuché a alguien decir por ahí que se refería a los imperios anteriores, pero no pueden ser porque los imperios fueron 4 y aquí menciona 5. Amén. Y otra cosa más, el último imperio, el imperio romano, no fue obviamente, escuche bien, no fue invadido, no fue destruido. Amén. Poco a poco simplemente se fue diseminando, pero nadie lo conquistó, quiero decir. En otras palabras, sigue vigente y es lo que viene en la continuación, como lo dice también Daniel, obviamente ahí en el capítulo 9, que viene la continuación del cumplimiento de la última semana, que son 7 años, que son básicamente esos 7 años donde va a gobernar el anticristo en esta tierra, previo al rapto de la iglesia. Lo que yo más deseo es que usted tenga su mente clara y abierta y pueda reconocer los acontecimientos que se vienen posterior al rapto de la iglesia, porque a veces hay confusión, se confunde muchos en este sentido. Dice aquí, escuche bien, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. De alguna manera, recuerde que la Biblia dice más adelante, ahí en el capítulo 13, amén, que una de sus cabezas será herida de muerte. Y la bestia está representada por 7 cabezas. Y una de esas cabezas es él, el personaje, el anticristo. Quedan 6 cabezas. Y aquí me dice que 5 de esas cabezas ya han caído. Algo de alguna manera se va a la mente de manera muy particular. Posiblemente 5 de esos 7 cabezas o 7 reyes que lo van a apoyar a él van a sufrir. Amén. Y van a caer. Y aún más, la misma bestia va a ser herida con herida de muerte. Pero eso lo vamos a ver obviamente en los siguientes días. Dios mediante el día jueves, si Cristo no ha venido antes. Amén. Pero yo quisiera aprovechar en este momento para invitar aquí a los amigos que me están escuchando en esta hora. Yo quisiera que tú le abras tu corazón. Porque yo no creo que tú quisieras ser parte
del gobierno del anticristo, porque lo que se viene, los primeros 3 años y medio, él va a hacer aquello y parecería bueno, y de hecho parece bueno para cualquier ser humano con mentalidad natural. Pero para aquellos que tenemos a Cristo en nuestras vidas, con mentalidad de orden espiritual, amén, escuche bien, entendemos obviamente que aquello no le conviene a nadie, ni a los que estamos en Cristo, ni a los que aún no están en el Señor. Porque después de los 3 primeros años y medio de esa aparente paz que va a haber en la tierra por el direccionamiento del gobierno, de ese nuevo ámbito de gobierno en la tierra, amén, a través de él, y de las cabezas o los reyes que lo van a respaldar, o líderes, amén, de influencia mundial que lo van a respaldar inicialmente. De hecho, muchos de ellos van a ser destruidos por el mismo anticristo. Y uno de esos grupos religiosos, él mismo se encargará de destruirlo. En otras palabras, primero lo usará y luego lo devastará. Amén. Porque es la forma como trabaja el enemigo. De hecho, cuando usted ha visto mucha gente que alcanza popularidad o fama como cantante, como artista, amén. Pero pasado el tiempo, cuando muere, no queda recuerdo de ello. O aún más, mueren jóvenes a edad temprana, porque el enemigo, cuando da algo, no lo da por gusto, no lo da por nada. Cuando el enemigo da algo a alguien, generalmente lo hace y como demanda, pide el alma de esa vida. Mucha gente han tenido fama, pero lamentablemente han muerto. Amén. Ya no están con nosotros. Tuvimos ahí, amén, hemos tenido lamentablemente a personas y a personajes de ámbito público, gobernantes de Estado, artistas, amén, pero que lamentablemente tuvieron su pompa en un tiempo, pero luego cayeron. Porque al final el enemigo te pasa factura, amén, y demanda tu alma. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. No permitas, bajo ningún concepto, si tú ya tienes a Cristo, no permitas que nada de este mundo te aparte del Señor. No permitas en ningún momento que nada pague tu relación, tu comunión con Dios. Ni necesidad económica, ni falta de trabajo en algún momento, ni problemas en tu hogar, ni problemas de salud posiblemente que quizás tengas por alguien por ahí. No permita, mantente firme, amén, creyéndole al Señor, confiando en su palabra, porque pronto Él viene por nosotros. Porque le decía días atrás, si la palabra de Mateo 24, verso 14, está por cumplirse, porque la expresión dice ahí, que cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el día del fin, es decir, del rapto de la iglesia. Y después del rapto viene el anticristo para tener su gobierno terrenal aquí en la tierra. 3 años y medio de aparente paz, de aparente boom. La gente lo va a adorar como usted no tiene idea, porque pondrá dinero en tu bolsillo, es lo que mucha gente quiere. Mucha gente quiere que el Estado le ponga dinero en el bolsillo. ¿Ah? Hay gente que es así. A mí me tocó trabajar en los 7 años de edad. Y gracias a Dios, Dios siempre me ha provisto. De alguna manera lo ha hecho, siempre. Aún ahora no estamos reunidos en la iglesia y sin embargo Dios hace algo de alguna manera y Él provee. Porque Dios a lo que ama y mucho más a lo que le sirve, Él los guarda, los protege, como sostener o mantener a tu familia. Amén. Estás preocupado posiblemente. Déjeme decirle en esta hora obviamente que el Señor está con nosotros, su pueblo, la iglesia de Cristo. Quiero hacer una oración en esta hora especial, amén, para aquellos amigos y hermanos que nos están escuchando, tanto aquí en el país como en otras naciones del mundo, amén, como es de manera especial Italia, España. Tengo familiares y amigos allá, también en Grecia, amén. Tenemos un hijo espiritual, también nuestro hermano Paul allá en España, amén, nuestro hermano Joffre en Italia, la familia de mi esposa, a Viviana, a Mabel. Déjenme decirle que el Señor les ama
y que Él quiere lo mejor para usted. Y Él no quiere que nadie perezca. Pero para que nadie perezca y obtenga la vida eterna, usted necesita hacer lo que millones de personas hemos hecho en esta tierra. Abrir nuestra mente y corazón y recibir a Cristo en nuestras vidas como nuestro Señor y suficiente Salvador. Hoy más que nunca necesitas hacerlo. No dejes pasar ningún día, ni una hora más, porque esta pandemia no camina, no corre, parece que vuela. Amén. Y es preocupante. Pero yo te invito en esto a que tú recibas a Cristo en tu corazón, para que ninguna plaga, ninguna epidemia, ningún virus toque tu cuerpo. Porque con Cristo estamos 100% seguros. Amén. Si tú quieres recibir a Cristo en esta hora, yo te guío una oración. Y también aquellos que necesitan reconciliar, también lo quiero hacer. Y finalmente oraré por aquellos que están hospitalizados en nuestro país, el Ecuador, con este problema, amén, y algún otro tipo de enfermedad. Y también en otras naciones que se están padeciendo posiblemente aquel virus llamado obviamente el COVID-19. Repita conmigo esta oración, diga: Señor Jesús, yo te pido que tú perdones todos mis pecados. Toma mi vida, inscribe mi nombre en ese libro que se llama el libro de la vida, para que aquel día, cuando se pase listo, yo pueda decir: heme aquí. Y el Señor, te doy gracias por perdonarme todos mis pecados y a partir de hoy hacerme tu hijo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También quiero orar también, una oración hacer por los que requieren reconciliarse. Hágalo pronto, no deje pasar ni un minuto más. No se deje engañar más por el enemigo. Amén. Decida por usted mismo, usted sabe lo que le conviene por la palabra. Y no permita que el enemigo, obviamente, lo siga engañando, amén, y alejando cada vez más del Señor. Porque el enemigo sabe que si lo aleja de Él, lamentablemente, Él podría meter su mano o tocar su vida o tocar su cuerpo. Y es lo que nosotros no queremos y es lo que Dios realmente no quiere. Pero Dios no obliga a nadie. Dios está esperando que la gente, la humanidad, de manera voluntaria, venga a Él. La pandemia es una especie de presión que se está dando. Dios está esperando que la gente, escuche bien, no estén esperando que logren obtener la vacuna contra aquel virus llamado COVID-19. Lo que Dios está esperando es que tú mires a los cielos, te acuerdes de Él, tu Creador, ¿sí? Y reconozcas que solamente en Él hay salvación. Quiero guiar a los que se van a reconciliar en esta hora. Yo sé que hay muchas personas que me están escuchando en este momento y en los próximos días, amén, van a escuchar este video y espero que sea de gran bendición para su vida. Dígale ahí a los que se necesitan reconciliarse. Dígale: Señor Jesús, te pido perdones, Padre, me perdones por haberme alejado de ti. Ayúdame cada día a caminar fiel delante de tu presencia. Lléname cada día más y más de ti, oh Dios. Dame la fortaleza que se requiere para caminar firme en tus caminos. Y Padre amado, guárdame cada día. Y motívame, oh Dios, a estar en tu casa, a congregarme en una iglesia, a leer tu palabra y orar, para conversar y conectarme cada día contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora quiero rápidamente hacer la oración. Amén. Le decía por aquellos que estén enfermos. Ahí también estoy hablando por mi hermano Faustino, la esposa de mi hermana Irlanda de Vera. Entendemos que él está hospitalizado. Vamos a orar obviamente también para que Dios sea pues sanando su problema en su cuerpo, en su organismo. Y también vamos a estar orando por todas aquellas personas de manera especial que se encuentren infectadas con esa pandemia llamado coronavirus, tanto en el Ecuador, en nuestro país, que amamos mucho, como también en las otras naciones del mundo y sobre todo los que están allá en España e Italia, la más afectada prácticamente en Europa. Eterno Dios que estás en los cielos, Señor, nos acogemos a tu palabra, oh Dios. Isaías 53:5, mi Dios, es clara. Porque tu palabra dice, oh Dios: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por tus llagas fuimos nosotros curados. Señor, nos apropiamos de esa promesa, oh Dios, de que por la llaga de Cristo Jesús, todo cuerpo enfermo, Dios, será sanado. Envío, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, una palabra de sanidad, mi Dios, sobre esos cuerpos enfermos. Estira su mano ahí cerca a su teléfono, televisor, lo que sea. Dígale: Señor Jesús, dígale: perdóname.
y te pido que me ayudes. Dígale, perdona todos mis pecados. Dígale, Señor, yo creo en ti, creo a tu palabra. Dígale, yo sé que tú tienes todo el poder y toda la autoridad para sanar mi cuerpo. Señor, desvanece, Padre amado, dígale, esta pandemia, este virus que ha ingresado ahí, dígale a su organismo, dígale, Señor, sáname de raíz, sana de raíz este problema, este virus, sácalo totalmente de mi cuerpo y trae sanidad y trae salud a mi cuerpo, dígale. Dígale, lo creo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, como ministro de tu palabra, yo declaro sano, mi Dios, y reconozco, Padre amado, y declaro que todas aquellas personas que en esta noche hicieron esta oración creyendo a tu palabra, a partir de hoy, Padre amado, han sido sanados para tu gloria. Porque tu palabra es clara, es fiel y verdadero, Dios, de que por las llagas de Cristo Jesús, los cuerpos enfermos han sido sanados. Cualquiera sea la enfermedad, sea cáncer, sean bacterias, sean epidemias como el coronavirus, cualquiera sea su nombre, Padre amado. Ellos han sido sanados para tu gloria, Dios. Y pronto, Padre bendito, escucharemos testimonios, oh Dios, de esta oración y de los cuerpos sanados, mi Dios, por este medio como es el Internet. Te damos gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, amén, les agradezco por este tiempo, esta noche. Hemos revisado parte, amén, de lo que es la presencia del anticristo en esta tierra, que se viene pronto, por cierto, pero no es el deseo de Dios, no es el deseo de este servidor que usted viva ni esté aquí en aquel entonces, sino que usted obviamente parta juntamente con nosotros y con los millones y millones de cristianos, amén, que somos parte de este planeta. De hecho, somos cerca de 4 millones o más de cristianos, amén, que estamos orando, como no tiene idea, por todas las personas que están infectadas en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, les agradezco, amén. Muchas gracias. Dios bendiga a nuestros hermanos de la Iglesia Trinitaria, amén. A nuestros familiares allá que están en Europa, en España. Igualmente también, Dios bendiga también a mis primas allá en Machala y a todos y cada uno de los amigos y hermanos que nos han visto en esta noche a través del Internet. Dios les bendiga, Dios les guarde, amén. Se despide este servidor de usted, el pastor Wilson Barrera, y también mi esposa, la pastora Silvia Menéndez. Amén. Dios me lo bendiga.